Este es el mosaico que se ha inaugurado este miércoles en el cruce de las Abadías con la avenida Vía de la Plata de Mérida, realizado por la emeritense Luisa Díaz Liviano, que servirá para dar la bienvenida a la capital extremeña a quienes entren por la carretera de Cáceres. Esta actuación forma parte de un plan de regeneración urbanística de la zona norte que se complementa con la adquisición de terrenos por parte del consistorio y la construcción de una glorieta frente al puente romano de Albarregas para dar fluidez al tráfico. Hoy ponemos en la picota estas actuaciones que se realizan en la zona norte de la ciudad. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que, como cada día, intentamos repasar y coger el pulso a la actualidad de proximidad. Hoy nos acompañan en esta mesa de opinión Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, bueno, pues nada, bien hallado y esperando que el invierno vaya suavizando un poquito, ¿no? Sí, ya estamos, yo al menos cansado de frío ya. Rafael Angulo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien hallados todos, amigos picoteros. Impresionante. Ayer el Atleti ganó, o sea que no, más no podemos pedir. A ver, de la Copa. Sí. Griezmann, volvió. Ha vuelto Griezmann. Pero uno. Ha vuelto Antonio. Pero Madre uno, mía. Coruña. Qué cruz, Antonio, qué cruz. Bueno, habrá que aguantar. Rafa está disfrutando porque con todos estos cambios que ha habido en el Madrid, que además le benefician a la Almería porque hay cambio de entrenador, no sé si tanto, porque dicen que siempre al entrenador nuevo victoria segura. Arbeloa dejó muy mal sabor de boca aquí en el Mérida cuando vino con el Castilla. Fue un bronca provocando al árbitro del primer... Si eso es lo que va a seguir en el Madrid, pintan bastos, desde luego. Y bueno, ese partido que terminó una pelea porque le pegó una patada a uno del Madrid a otro del Mérida, o sea que, en fin, estas son las cosas de la vida que pasan. El fútbol es una pasión inútil, te lo llevo diciendo muchos años, querido Frank. Sí, Está claro, efectivamente. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema de cabecera porque el Ayuntamiento ha encargado la realización de un gran mosaico a la emeritense Luisa Díaz Liviano en el cruce de las Abadías con la avenida Vía de la Plata, que representa el árbol de la vida que se encuentra en un mármol del Museo Nacional de Arte Romano. Este mural tiene 6,9 metros de ancho por 8,8 metros de alto y se ha terminado de instalar este lunes tras adjudicarse a la empresa Exaficina Antea, que es de la propia Díaz Liviano, por 16.355 euros. Se trata de una actuación que forma parte de un plan de regeneración de la zona y que se complementa con la glorieta frente al puente romano del Arroyo Albarregas, una obra que tiene un coste de 235.000 euros en la confluencia de las calles Florencia Gil, Setúbal y Arenal de Pancaliente. El objetivo es dar fluidez al tráfico rodado en la zona, en una zona un tanto conflictiva para el mismo, para el tráfico, y que se espera resuelva, como decimos, esos problemas de congestión que hay en esa zona. ¿Cómo lo veis vosotros? No sé si habéis tenido oportunidad de ver ese mosaico. Bueno, esta actuación todavía no se ha realizado, pero se va a comenzar. Pero ¿el mosaico habéis tenido oportunidad de verlo? Sí, me parece una actuación magnífica, aplaudir al Ayuntamiento y sobre todo porque son elementos muy icónicos, muy visuales en la entrada de la ciudad. En el trasfondo, en el fondo de la Albarrega, yo creo que ese espacio es un espacio que hay que ir poco a poco mejorando. Está bien, y además es un mosaico que ha hecho Luisa Díaz Liviano, que es una magnífica. Y ha salido, son 60 y tantos metros, que han salido 200 y pico, no llega a 250 metros cuadrados. Está magnífico. Además, el impacto visual a mí es francamente... Yo lo estoy viendo porque pasamos por ese espacio mucho cuando iba sistematizándose la elaboración, la colocación. Me parece magnífico. Y eso hay que repetirlo en muchos sitios porque es un... ¿Te parece? A mí me parece una preciosidad, la verdad. Y también pone en valor algo que están haciendo. Yo tengo un amigo, bueno, voy a decir el nombre, vergüenza para otras cosas, Antonio Artero, que fue a jubilarse de médico y se fue a la Escuela de Arte y Oficio y se dedica a hacer... Y hacen unas cosas maravillosas. Maravillosas, pero además... pero estas cosas también... Dicen que la envidia es el peor de los pecados. Yo lo he visto y dicho... Coño, ¿y por qué no ponéis uno en mi barriada? Haz el favor, ponme algo en Argentina. Es un sitio estupendo para poner otro. ¿Sabe? Claro. Te apoyo. Pone algo en mi barriada.
por ejemplo, lo podían haber puesto en mi barriada. Pero quedaría Oye, bonito. que lo vería también mucha gente, porque, en fin, estamos en el entorno La del entrada, sí, teatro es una de las y entradas del teatro, y de efectivamente. todo Sí, esto. Ahí de queda acceso eso, al ¿no? teatro, claro. Ahí queda dicho. Queda dicho, bueno, a ver si te cogen la palabra y ponen el mosaico. Bueno, y con la glorieta esta que se va a realizar ahí, es verdad, porque hay un enredo. Y eso forma parte, yo supongo, del plan urbanístico, no del plan urbanístico, del crecimiento de la ciudad en los años 50 o por ahí sería. Sí, ¿no? eso 40. empezar ahí con los Gil, los chinos. de la China, los chinos, chinos. con la Brea San Bartolomé, Exacto. un tema muy interesante, y eso ha ido evolucionando después con la corchera, la actuación de la corchera que se hace en un momento determinado, con acuerdo de los Fernández López, se empieza a meter allí casas de VPO a punta pala, de VPO, y se mete también Juan Canet. Aquella zona, bueno, es tremendo, y luego la subida hacia el cementerio, todo aquello es una zona de ensanche que en Mérida no debe perder esa comba. Pero ahí, Antonio, no es eso. Si es ahí donde van a poner la glorieta, no lo entiendo. Donde realmente tendrían que ponerla es cuando atraviesa el río Albarrega, que después te metes por debajo de la vía del tren, Perfecto. del tren que va por el puente Sí, de sí, hierro. claro. Porque ahí sí que se forman unos pequeños atascos cuando la gente viene y te cruzas con lo que sería Marquesa de Pinares, que va a dar ya a don José Fernández López. Y claro, tienes que esperar que vayan pasando. Hombre, y es verdad que una glorieta agiliza el tráfico, ¿eh? Y si tiran Marcelino, como previsiblemente van a tirar, Estupendo. una pantalla tampoco está allí, ¿verdad? Sí, Sí, yo es verdad que supongo- el acceso desde el puente a Marquesa de Pinares, ahí se forma también un lío de tráfico, porque Marquesa de Pinares recoge mucho tráfico, ¿no? Lo dijimos de el salida otro y de día, entrada. pero te lo voy a repetir, Antonio, por si no lo has visto, porque tuvimos aquí a Dudu, pero es respecto al bar Marcelino. Una actriz y mujer de teatro, Ana Trinidad, ha escrito una cosa muy Sí. bonita sobre la desaparición del Marcelino, que hay algo que me toca a mí también, que es que dice que los recuerdos no se olvidan. Y el Marcelino, para la gente de mi generación, está ligado, claro, encima eran del Atlético de Madrid, o sea que había partido Sí, sí. quiero decir, está ligado a los cafés de mi infancia, busca a tu padre que está en el Marcelino y tráetelo para casa. Correcto. Y supongo que a ver el fútbol también allí, ¿no? Era un sitio emblemático. Y era un sitio, pero es verdad que desapareció y a mí esa zona va a quedar muy bien, ¿eh? La calle Calvario ya va a quedar, tu cofradía que es la del Calvario, va a quedar bien Va a quedar después. En fin, dime, Antonio. No, yo quería al empezar el programa, quería plantear también la triste desaparición de Sí. una gran persona, muy querida, y el funeral tuvo Sí. mucha fuerza emotiva, con las cofradías, en fin, tremendo, ¿no? Alrededor de Santa Eulalia, que es Miguel Ángel Valiente. Miguel Ángel Valiente ha sido una pérdida lamentable, una persona muy querida, muy cariñosa, muy cercana. Y yo Muy seguidor de yo este programa, por cierto. Lo era. Conjuntamente con vosotros, transmitir el tremendo sentimiento ante la opinión pública por la pérdida de una persona muy querida. Y desear también que otro chico, el hijo de Bartolomé Gil, el sobrino de Chelo Gil y de Juan Ignacio Barrero, se recupere de la situación que está. Pero sobre todo quiero recordar en primera instancia a Miguel Ángel Valiente. Sí, son las dos personas que efectivamente pues, sufrieron un infarto, un accidente cardíaco en la carrera en la San Silvestre. Además, los dos en la zona de la Torre de Mérida, Casi al lado de curiosamente, los ¿no? Gritos, sí. Ahí es curioso, ¿no? Y dimos la noticia más, fuimos los primeros en dar la triste noticia de estas dos accidentes cardíacos en una carrera, además que es lúdica, muy festiva, como como es la San Silvestre siempre, ¿no? Quizás ese sea el matiz, ¿no? Que era más lúdica que carrera. Porque claro, si es una carrera, una maratón y tal, van la gente que está habituada a hacerlo. Y hacerlo por ese aspecto lúdico. Descanse en paz, Miguel. Sí, Descanse en paz. es muy buena persona y muy No, su querida Martín Santa Eulalia ya está con ella, o sea que no. Efectivamente. Bueno, la última vez que lo tuvimos en la procesión de Santa Eulalia, que iba de contraguía del paso de la patrona de Mérida y que captó nuestras cámaras. Precisamente la fotografía que ilustra la noticia en nuestra web del fallecimiento de Miguel Ángel Valiente es esa, extraído como contraguía del paso de Santa Eulalia, una persona que aportó mucho a la asociación y que indudablemente también generó en torno a su negocio hostelero pues una red también clientelar muy importante de amistades, ¿no? Cierto. Bueno, vamos a otro asunto porque Mérida ha adjudicado a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SICE, para los próximos 4 años, con posibilidad además de uno de prórroga,
por un importe de 208.000 euros el servicio de conservación mantenimiento de los semáforos de la ciudad. Este contrato contempla el servicio de utilización, mantenimiento, conservación del sistema de semáforos para prevenir posibles averías y realizar, en su caso, las reparaciones y mejoras necesarias para mantener el nivel técnico de los equipos e incrementar la cota del servicio de estas instalaciones. También incluye la reposición por incidencias en todas las instalaciones semafóricas y la realización de estudios, proyectos y asistencia técnica de regulación y ordenación del tráfico, así como la dotación de personal especializado. Por otra parte, se establece un servicio de vigilancia e inspección del funcionamiento del estado de estas instalaciones semafóricas diariamente, incluidos los sábados, domingos y festivos, para que no haya problemas. Los semáforos tendrán un mantenimiento preventivo de reguladores y detectores y otros equipos o instalaciones, una limpieza periódica de equipos, así como su pintura periódica. Por otro lado, se realizarán cambios de programación en los equipos, pequeñas modificaciones de elementos semafóricas, reposición de lámparas fundidas y bloques de LED apagados en más de un 25% de la propia luz de las instalaciones afectadas por incidentes o accidentes, así como la sustitución de equipos electrónicos o informáticos. Esto, que es un contrato administrativo y que no genera más noticia que quizás que el propio importe y la concesión, sí lo es importante y la hemos querido rescatar porque muchas, desgraciadamente, de los atropellos que se producen es causa de que ha habido avería en semáforos de la ciudad. Avenida Juan Carlos I, por ejemplo, el cruce con el puente que va hacia el tercer milenio, es que no recuerdo ahora la calle, ¿cómo se llama?, de Juan Carlos I que va al tercer milenio. Bueno, pues allí se han producido atropellos porque no funcionaban los semáforos. Estuvo en la anterior empresa, no sé si quebró, ¿no?, dejó el mantenimiento de los mismos y es un hecho importante el que se tenga un especial cuidado del mantenimiento de estos semáforos porque pueden al final originar, como decimos, accidentes. Pues te voy a coger el rábano por las hojas porque me las has dejado botando. Esta mañana está en Santa Eulalia y, ojo, el presunto que era un paso de peatones al lado de lo que une la cafetería Bar El Hornito con esto ha desaparecido, es decir, que se han levantado las baldosas. Creo que el ayuntamiento está ya en ello, porque sí, eso que se hizo fue una chapuza por culpa de las inclemencias, me dicen, que si puso, que si llovió, bueno, lo que tú quieras, pero incluso el suelo ha desaparecido y solamente se sabe ahora que es un paso de peatones que yo en su día la ve por las señales que están verticales, pero que es que no. Pero yo quería, esto dicho, ojito, ojito, que hay que mirar mucho cuando atraviesa, y muchas de las personas que van a Santa Eulalia pues somos ya de una edad, o sea, aunque yo sé muchas veces de los más jovencitos, fíjense cómo serán los otros que van, y ahí corremos un serio riesgo. Pero mira, Antonio, te quiero poner en suerte un tema, hablando de los semáforos. Hay algunas ciudades donde los semáforos también hay cámaras de vigilancia. Yo era contrario a las cámaras puestas en la calle, de seguridad, etcétera, a la videovigilancia, si quieres llamarla así, porque entendía que había un conflicto entre la seguridad y la libertad. Es decir, que bueno, tú pones una cámara, te coges por la Rafangulo, vas por la calle y estás atentando un poco a mi libertad. Pero conforme pasa el tiempo y está la situación social como está, oye, que apuesto ya porque haya cámaras, Antonio, que yo creo, aquí hemos tenido una lacra por incivismo que era que nos pintaban en las piedras romanas. Sí. Oye, poner cámaras, hombre, después al tío que trinque, que pague. Y esto de los semáforos, hombre, me has tranquilizado mucho, Fran, cuando has dicho que los sábados y los domingos también van a estar. Bueno, es que solo faltaría que los tíos digan, venga, el viernes libro, es decir, me voy a jugar al pádel, que es lo que hace Fran los fines de semana. Oye, oiga, un momento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto que has planteado de control. Sí, por una razón. Mérida es una ciudad, además, que en este juego es una ciudad con mucho tráfico. Mérida renace como renace, con la Renfe, con el ferrocarril, luego Fernández López, luego, en fin. Y es una ciudad con un casco viejo, con un espacio que va creciendo sobre el casco viejo, nueva ciudad, la zona antigua, la zona del tercer milenio, en fin, bueno, es una ciudad que va creciendo un poco en expansión. Y el centro tiene mucho potencial porque hay un río de por medio, hay que saber el río, el Lusitania, el romano que se hizo para en su momento, el Fernández Casado, es un juego que está ahí, el de la autovía, es una ciudad. Pero en el centro tiene mucho movimiento de tráfico, llámese Fernández López, llámese Lusitania, llámese, en fin, la zona de Plaza de Toros, tiene mucho.
y alguna gente, y luego la gran travesía, la enorme travesía, desde el Fernández Casado hasta la salida de Cáceres y hacia ahí de Madrid. Pero quiero decir que Mérida en ese aspecto tiene un ritmo muy poderoso de tráfico enormemente, y hay que ser muy cuidadoso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si te multan, pagas y haces puñetas y te controlas, porque hay que ser muy cuidadoso. Y muchas veces la gente no va con ese cuidado que hay que ir, con esa seguridad que debe transmitirse al conjunto. Y en ese aspecto, el que los semáforos, el que el control, yo me parece importantísimo. Pero igual que te digo otra cosa, porque el otro día me quedé pasmado. Es decir, las cámaras de seguridad, las cámaras de vigilancia, no solamente captan tu imagen. En China ya cogen tu imagen y los complejos algoritmos, los sistemas analíticos y la IA hacen que a mí me cojan y la cámara ya sabe, Rafa Angulo del Atlético de Madrid. Se le han olvidado las posturas sexuales, no sé qué, es que ya te fusilan, es decir, ¿me entendió? ¿Sabe más? Pero ojo, entonces hay que tener un cuidado, por eso digo que la libertad y lo otro. Unas cámaras parecidas sí se van a instalar en la zona de baja emisiones, en la matrícula de los vehículos para el tema de las limitaciones al la matrícula tráfico. del vehículo, como te cojan la matrícula, sabes si has hecho la ITV, si tienes el seguro, etcétera, etcétera. O sea, automáticamente eso se llama coger la matrícula. Sí, es verdad que aquí no se ha hecho, y sí lo noto, sí lo hay en Badajoz, y no sé si en algunos puntos, para evitar, digo, los atropellos, sería interesante que el ayuntamiento lo programase. Son los fotorrojos, que se llaman, que son cámaras que detectan cuando te has saltado un semáforo en rojo y te cazan y te hacen la foto y te multan. Pues lo digo porque parte de esos atropellos se producen porque, por las dos partes, ha habido culpables que son coches que se han saltado el semáforo, el disco en rojo, y han atropellado a una persona, y también es cierto que hay personas que descuidadas no miran y se lanzan directamente al paso de peatones. Y tienes un problema también, que yo creo que eso está estudiado, que verte en una pantalla o en un monitor y no tener ganas de saludarte está estudiado científicamente, que es casi imposible. A mí me recuerda en los campos de fútbol o en esto cuando te sacan imágenes y la gente se vuelve como tonta saludando. Bueno, hay algunos espacios, no, pero yo en ese aspecto estoy de acuerdo. Si además te multan, pagas, se hace el puñete. Pero hay una cuestión que es el conjunto, la seguridad del conjunto. Y hay que estar pendiente de pasos de cebra, hay que estar pendiente. Posiblemente en algunos sitios la velocidad muy baja de 20 es un poco restrictiva. Hay veces 30, como es el puente Fernández Casado. Que pasa el puente de Hierro y tiene así, pasa la rotonda del mercadillo, valga la expresión, y tienes ahí, a veces te despistas un poco, te ponen gracias y vas a menos, a veces te despistas. Pero hay que ser obsesivamente cumplidor de unas normas en favor del conjunto. Aquí no tenemos como en Estados Unidos la policía de inmigración con las pistolas al lado. Afortunadamente, somos otra sociedad diferente y lo seguiremos siendo. Y a pesar de que esté pasando lo que está pasando. Pero estarás de acuerdo conmigo en que parte de la leyenda negra de las multas de tráfico eran multas de tráfico con evidente afán recaudatorio. Te he contado muchas veces lo de entrando en Salamanca. Tú vas tranquilamente a 120 y en una recta, pumba, de golpe vas a 100 y era solo para trincarte y cobrarte la multa. Eso tráfico se lo... Oiga, elimine usted eso, usted ponga todas las cámaras que quiera para nuestra seguridad, para la seguridad vial, la nuestra, pero no me ponga usted un radar solamente para ponerme la multa, oiga, que no... Pero, Rafa, hay que tener conciencia social, y aunque sea perder un poco tangencialmente el juego, aquí hay una realidad que estamos viendo diferenciadoramente, impositivamente en otros países. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo concretamente. ¿Y aportó más que España a alguien para que las 13 colonias fueran independientes? Ahí está Galvez, Carlos III como rey. España fue el principal país que ayudó a la independencia de Estados Unidos. Washington, el primer presidente. Si no es por España, no somos independientes. Claro, eso es una realidad. Aunque sea salir del tema, aunque sea por darle un poco también de comba a una historia, porque nosotros somos un país mucho más libre en ese sentido, con todos nuestros defectos, que los tenemos. Pero claro, efectivamente, tú no puedes estar encima de la mesa de una gente, como estamos viendo en Estados Unidos, unos comportamientos tan tan anormales. No voy a hablar de Groenlandia, que habría que hablar. No voy a hablar de comportamiento, habría que hablar. Pero efectivamente aquí hay una realidad, si no por España. Las 13 colonias no son independentistas, bueno, por España, y lo que aportó Francia complementariamente. Sí, también. Y lo dijo Washington, no lo digo yo, lo dijo el primer presidente. Hay quienes dicen en Málaga, cuando era el obispo Carlos Herrera Oria,
que la catedral de la Torre Milagrosa y tal no se terminó porque se aportó a las 13 colonias. Porque de Macharrevía ya era Galvez. De Manca, ¿no? Claro. La catedral de Málaga, sí. Claro, o sea, quiero decir que ahí hay un juego que a España aporta y luego nos echan a tiros, a patadas de Cuba y de Puerto Rico y de Filipinas. Pero bueno, pero hay que cumplir con las normas que nosotros tenemos, que son buenas. Que hay que cumplirlas, claro bueno, que hay que cumplirlas. En fin, decías tú, es la primera vez, en Salamanca pasan cosas muy raras también, porque es la primera vez que yo veo que una autovía, la A66, la Ruta de la Plata, tiene una rotonda. Antes sí. Sí, tiene una rotonda. Y después volver a salir. Para volver a salir. Y dice, sí, bueno, sí. ¿y para qué me haces entrar para volver a salir? Algo inédito en medio de una vamos autovía. A Pamplona, para allá a Valladolid, dice, bueno, ¿y para qué? Oiga, ¿por qué no han tenido ustedes recto? Una cosa- Por cierto, perdón, que cometí un error. No era Carlos Herrera Oria, era Ángel Herrera Oria. Perdón. Bueno, un gigante, ¿eh? Un gigante. Hoy se ha celebrado Consejo Local de Mayores en el Ayuntamiento de Mérida, presidido por el alcalde, para tratar asuntos ordinarios de principio de año. Este Consejo Local de Mayores que reúne a los hogares de mayores de la ciudad, los 4 hogares de mayores, y a otros colectivos, asociaciones que trabajan con este sector. Escuchamos a la delegada mayor del Ayuntamiento de Mérida, que es Catalina Alarcón, precisamente hablar sobre los asuntos que se han tratado en este Consejo Local. Pues se trata de una reunión ordinaria y qué mejor manera de empezar el año que también con esta reunión, ya que esto es un órgano consultivo, participativo, donde tiene voz los mayores. En ellos expresan sus sugerencias, las opiniones, las cosas que quieren realizar. También, vamos a decirlo entre comillas, algunas críticas para mejorar siempre la ciudad en beneficio de ellos. Entonces, qué mejor manera de empezar este año 2026 que celebrando esta reunión para escucharlos, darle voz y, como siempre, bueno, pues realizar todas aquellas sugerencias y todo lo que ellos nos demanden. En este consejo están representados todos los centros de mayores de nuestra ciudad, también están representada la plataforma del voluntariado, la asociación de mayores del polígono Nueva Ciudad, también los sindicatos, comisiones obreras y UGT, también está la Asociación de Mayores de la Universidad, en fin, todo lo que está relacionado con nuestros mayores en la ciudad están aquí representados. Los medios le hemos preguntado por cuáles son las principales preocupaciones que asisten a los mayores de nuestra ciudad y que se exponen en esta reunión, y esta es la respuesta. Depende también del momento del año, cuando empezamos a desarrollar diferentes actividades en función de algún evento, de alguna fiesta que venga en nuestra ciudad, bueno, pues ellos nos proponen cosas. Otras veces también, bueno, pues nos hablan simplemente, bueno, pues de sus calles, de sus zonas, nos hacen sugerencias para mejorarlas y, por supuesto, nosotros trasladamos a las diferentes delegaciones los que ellos nos trasladan, como digo, siempre para mejorar su vida. Bueno, pues lo próximo que estamos viendo en cuestión de ocio van a ser los carnavales, que como sabéis desde hace unos años siempre participan en los carnavales de una forma muy activa y por supuesto este año también lo van a hacer. Yo ya sé que en todos los centros ya están preparando sus disfraces, están preparando canciones, con lo cual no solamente es el día que se celebra en febrero, cuando vayan a hacer su actividad, sino los meses anteriores de convivencia que tienen entre ellos. Entramos ahora en otra materia, después de este Consejo Local de Mayores, con reunión ordinaria que se ha celebrado en la alcaldía del Ayuntamiento, porque el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido este martes de la brecha patrimonial existente, en torno a unos 23.638 euros, entre los caseros, dice, y los inquilinos, que en el caso de las comunidades autónomas como Extremadura es el doble. Según este informe, los inquilinos cuentan con una renta media de 28.810 euros frente a los 52.500 casi de los arrendatarios, lo que supone una diferencia de renta del 82% superior. Por cierto, este documento refuerza, según él mismo, la opinión del ministro del ramo, Pablo Bustinduy, miembro de Sumar, que ya anunció su rechazo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar fiscalmente el 100% del IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler en 2026. Esta bonificación fiscal compensará lo que ganarían los arrendadores si aumentaran ese alquiler en los 632.000 contratos que se deben renovar
este año 2026 y que afecta a 1,6 millones de personas, según ha explicado Sánchez. No obstante, fuentes de Sumar destacan la desigualdad existente entre inquilino y casero, según este informe, para reprobar, dice, una ayuda de la que se beneficiarían solamente los arrendadores. Antonio, esto es un problema más de la vivienda, a los que hemos aludido aquí en alguna ocasión. Creo sinceramente más. que deberíamos tomar el tema de vivienda muy monográficamente, porque efectivamente de aquí se deduce una cuestión. La vivienda de acceso fácil, vivienda pública, es fundamental. Y en otros momentos se han hecho miles de viviendas de ese cariz. Quizás el error que se cometió fue ir vendiendo al cabo de X años, porque en Europa, en los Países Bajos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, pues un mínimo de un 30%, alrededor de un 30% del parque global de vivienda es público, en régimen de alquiler. Y es una forma redistribuidora de recursos. Y eso los grandes partidos tienen que darse cuenta de ese tema. No se puede centrar en una política de echar a los inmigrantes, no sé qué, como hace Vox, estúpidamente, en mi humilde opinión, respecto de lo que es un problema, una cuestión de pura redistribución de recursos. Para eso están las entidades públicas, las instituciones. Las instituciones. Siempre los tuvo. En fin, en cualquier momento la intervención estatal fue importante. Lo fue con Franco, lo fue con la democracia, lo fue en todos los momentos. En todos los momentos. Quiero decir que ese es un tema fundamental porque implica una vía, vuelve a ser pesado, de redistribución de recursos. Las viviendas públicas en unas sociedades como la nuestra, que tienen un importante, y se ve claramente la relación entre inquilinos y arrendadores. Está claro, en cuanto a disponibilidad económica. No podría entenderse que por la vía del programa LEADER o FEDER tú tengas un apartamento rural, un apartamento turístico, y te vas a un tercio de la inversión y sigue siendo un activo tuyo. Y sin embargo, en el tema de política social hemos perdido la comba totalmente. Totalmente. Y eso es un juego que hay que plantearse muy seriamente. La formalización de viviendas de promoción pública, de VPP. Vivienda de promoción pública. Está la VPO, que es una cuestión, y la VPP, que es incluso un director general de VPP, de la Vivienda de Promoción Pública, que era villanovense, José Luis González Abadizado. Supongo que todavía está vivo. Quiero decir que ese juego está ahí, no es mentira, no es un farol. Y ese juego es el que hay que entrar institucionalmente. ¿Qué poníamos los ayuntamientos en su momento? ¿O qué ponen los ayuntamientos? ¿El suelo? Esa es nuestra obligación. Cuando se hizo el tercer milenio, yo tuve que comprar Matarromera, 6 y pico de hectáreas, para propiciar todo aquel juego, tirar la paz, pues aquello, en fin, la de Dios, valga la expresión. Y ese juego tiene que ser obsesivo. Siempre lo fue, y lo es en otros países. Con lo cual, en ese juego que se ha convertido en el primer problema de los españoles, bueno, pagar en Mérida un alquiler, a los que se están pagando, es una barbaridad. Es una barbaridad porque el juego salarial está en el nivel que está. Hay una clase dominante, una clase poderosa, de acuerdo, o una clase que ahorra más, lo que sea. Pero hay una realidad social de convivir y en esa convivencia la vivienda hoy se ha convertido en el primer problema. En consecuencia, a mí no me gustaría entrar en muchos detalles, pero me gustaría entrar en un monográfico más tranquilamente. Venga, vamos a seguir pulsando la opinión y ampliamos. Rafael, sobre esto. Yo no, mi experiencia en alquiler más bien es cuando mis hijos estaban en la universidad y algunos han tenido que vivir en un piso de alquiler. Yo por eso prefería los colegios mayores. Y la verdad es que lo de los alquileres apretaban bien. Pero eso no da derecho a este ministro a demonizar a toda la gente que tiene una vivienda en alquiler. Claro. Y a demonizar e incluso a quitar argumentos a gente bien intencionada como Antonio. Porque claro, es que es muy fácil que este tipo de Sumar encarga él y paga él a una empresa que haga una encuesta. Y dice, ¿sabe qué dice? Y después dice, es que hay una empresa que dice, pero si la has pagado tú, ¿qué te va a decir? Es decir, que 50.000 y los otros 100.000. Bueno, yo, como en mi experiencia en alquileres es muy breve y no conozco a nadie que tenga pisos para alquilar. Ahora, me parece que ya que pensar que no haya gente que honradamente haya decidido, equivocadamente a mi manera, que parte de sus ahorros meterlos en un piso y así sacarle un beneficio, pero oye, de Sumar mal, pero es que la Ione Belarra esta, que no ha trabajado en su vida, por cierto, es decir, quiero decir, porque pasó directamente a la política, esta dicho son sanguijuelas. Pero tú, muchacha, ¿dónde vas tú? Me parece que eso tampoco es. Que habrá gente que sí, que se aproveche efectivamente de esta situación que ellos no han creado y se están aprovechando.
pero que a lo mejor hay gente que ha dicho, oye, mira, yo voy a hacer un piso, porque antiguamente se pensaba que tener otra segunda vivienda era una fuente de ingresos segura. Yo creo que ya no lo es, Antonio. No lo es. Pero vamos, porque los alquileres ya está, y muy necesitada tiene que estar la gente. Pero este problema, digo que no lo han creado ellos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Antonio, porque este problema se solucionaría si hubiese un parque público de vivienda. Claro, pero estamos en lo de siempre. La gente prefiere tener un piso en propiedad, aunque te endeudes 30 años, a vivir en alquiler toda la vida. Yo pongo el ejemplo de mi hijo, que en País de Gales hay gente que vive toda su vida de alquiler y tiene mejor nivel de vida que nosotros, cuidado. Sí, pero es una cuestión sociológica, ya no es solo económica. Estoy totalmente, cultural también. compartimos ese planteamiento. Hace falta viviendas públicas. Hombre, claro. Y hay una persona con distintas concepciones respecto de la opinión exterior, Felipe González, no sé qué, es en un momento determinado, un momento en que se hacen viviendas públicas a punta pala. Aquí en Mérida se hacen viviendas públicas a punta pala. Quiero decir, y las últimas funcionarios, siendo José Luis González Aveguisado, son las que hay debajo de Carrefour. 500 viviendas. El derribar la paz, renovar el tercer milenio, Bellavista, el tercer milenio, por ejemplo. Eso es tremendo lo que en Mérida se hace. Y ese juego hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo porque tú muy bien has dicho, y plantear un juego de controlar a quienes tienen unas viviendas que han hecho con esfuerzo, claro, eso es un error. Hay que construir viviendas. Ese es el juego. Y sobre ese juego teníamos que abrir vías monográficas ahí de poder plantear abiertamente esta cuestión con ejemplos puntuales. Antonio, es que es obvio. Claro. Tú dices, oiga, ¿usted quién quiere? ¿Usted se va de alquiler? Sí. ¿Quiere alquilárselo a la consejería o a un particular? Y dice, a la consejería, que me da más garantía. Quiero decir, no me va a estafar. Yo no veo color, claro. Pero si no hay viviendas para alquilar, pues tienes que te ir a lo que hay. Las vías de ensanche de ciudades con una geopolítica nueva como Mérida, capital autonómica, están ahí. La Corchera en un momento determinado se juega fuerte. Con los Fernández López, con tal, se hace. ¿Qué se hace allí prácticamente? Aparte de lo de Juan Canesto, la parte de social, lo se hace viviendas de VPO. Ahí está, como un ejemplo excepcional. Ese es el juego que no se puede perder porque es lo que da comba a una realidad más normal en el juego de vivir. Obviamente le ha dicho una cuestión Rafa, respecto de la secesión de tener una... Vale, de acuerdo, está ahí en una cultura. Pero posiblemente en el momento que hubiera un tema de un sector público más amplio, quizás esa obsesión podría, y sobre todo con la gente joven, puede ir cambiando, todo cambia. Yo creo que tenemos que hacer algún monográfico en sentido constructivo de esta historia. Estamos compartiendo una idea común los dos. Sí, porque si no vamos a caer en que Franco lo hizo bien en la vivienda, fíjate. Exacto, ese es el tema. A ver, claro, es un factor cultural, ¿no? Muy latino, muy arraigado a la cultura latina, de la propiedad de la vivienda. Y eso se denota porque en España, Portugal, Francia, Italia, Grecia... Pero Antonio ha hablado de BPO que son tuyas. Es decir, una cosa es alquiler y otra es propiedad. Claro. Una vivienda BPO, algún tío joven con unas facilidades, pues será suya también. Total. Es lo que está contando él, que pasó en toda esa zona por debajo del Carrefour, has dicho. Es decir, oye, que eran para funcionarios en principio, después... pero que son suyas, que acabas comprándolas y son tuyas. Que se actúan en ambos sentidos, porque tú tienes un VPO, tú tienes una vía de más, gente joven, tú y ya no tenemos capacidad de involucrarnos en una hipoteca, pero la gente joven sí, está, los créditos hipotecarios están sobre el 3%. Que eso, de cierto modo, es correcto. Hay que forzar el tema de construcción en ambos aspectos, sociales, o sea, VPO y viviendas libres, pero fundamentales. Y con la garantía de la administración, Antonio, no te olvides. Eso es importante. Bueno, vamos a otra cuestión. Lucharemos por ello. Hablaremos de vivienda, seguiremos hablando de vivienda. Por cierto, habrá que coger también el pulso a esos planes de vivienda pública que anunciados tanto por el Ministerio como por la Junta de Extremadura para la ciudad de Mérida, ¿no? Que son, se supone, de alquiler o de acceso o accesibles, mejor dicho, a jóvenes. Pero vamos a hablar de política porque está tan revuelta que hasta algunos políticos vienen o quieren apaciguarla. Es el caso del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que aboga por iniciar una senda de entendimiento, dice, entre Partido Popular y Partido Socialista para garantizar la estabilidad institucional y evitar la polarización política en Extremadura tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Morales ha dicho que es imprescindible que ambas formaciones hablen, dialoguen y busquen, dicen, los mejores acuerdos para esta tierra, advirtiendo que la región no debe reproducir el clima de confrontación que se vive a nivel nacional.
Dice que la polarización, los insultos, el y tú más no son buenos para la región, insistiendo en que debe sostenerse la racionalidad, la mesura, dice, y el sentido común. Miguel Ángel Morales, por cierto, que fue el varón, entre comillas, más crítico con Miguel Ángel Gallardo cuando sigue se siendo. presentó. No lo ha sacado, pero después de esto dijo que si él fuera Gallardo, desde luego no cogía el acta de diputado en la Asamblea. Si él fuera, dice, bueno, él que haga lo que quiera. Ha sido el más crítico con Gallardo. Pero de alguna manera está diciendo lo mismo que Rodríguez Ibarra, pero sin ser tan taxativo. Rodríguez Ibarra dijo, oye, pactar con el PP y así dejáis a vos en fuera de juego. Tú que eres socialdemócrata, querido Antonio, acuérdate que en Alemania es común que la derecha y la socialdemocracia, la democracia cristiana allí, pacten gobierno juntos y no pasa nada, y en otros sitios y aquí no llegamos a eso. Pero yo el peligro lo veo para vosotros, porque ¿qué ocurre? Hombre, que Ibarra diga una cosa y salgan a insultar a Ibarra los del PSOE, o el delegado del gobierno, que ahora en la faceta múltiple de delegado del gobierno, presidente de la gestora, no se sabe muy bien, es decir, que te diga, y ahora ve que le dicen a Miguel Ángel, porque en el fondo está diciendo lo mismo, está diciendo, oye, hablar, PP y PSOE, hablar. Yo no sé si hoy, supongo que será secreto, si Pedro Sánchez y Feijóo han dicho algo de esto, que podían decirlo, pero si es que la gente lo estamos esperando, Antonio, ya hay una cantidad de gente que decimos, oye, que sí, hombre, que no pasa nada, que hoy por ti, mañana por mí, yo no sé por qué diablo. Hombre, eso tiene muchos matices, efectivamente. Sí, claro, Yo en cierto aspecto estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos Ibarra, pero también otras cuestiones en el juego, como es la tremenda posición sectaria por un lado y por otro también. ¿Entendido? O sea, quiero decir que este es un tema que exige, en mi humilde opinión, una cierta analítica tranquila. Yo creo, y jugué esa historia en su momento, UCD PSOE, llegaron a planteamientos muy concretos, Felipe ya muy concretos, y se permitió ese juego de los espacios amplios. Hoy no estamos en esa tesitura. El problema que tiene aquí, a pesar de todo, Guardiola es que propició unas elecciones de una forma un tanto apresurada y seguramente... Pero eso ya ha pasado. Correcto. Leche derramada. Correcto, no vale, ya ha pasado. Antonio. Pero ojalá, lo que tú has dicho, ojalá Feijóo y Sánchez lleguen a un planteamiento de un juego más útil en los encuentros, en las intenciones globales. Pero, es decir, entrar en detalles, yo no me siento, porque yo he estado en los dos ámbitos, he visto aquello, he visto esto, y lógicamente tengo mis opiniones. Cuando hablaba de vivienda yo sabía lo que estaba hablando, y puedo contrastarlo, y la historia está ahí para ponernos a cada uno en el sitio que merezcamos. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que Feijóo y Sánchez deben abrir ese camino. Pero Antonio, yo y tú esto me lo has contado tú otras veces. La polarización que decía Miguel Ángel Morales. Tú me has contado que en el año 89 tú terminabais los plenos y te ibas a tomar una copa con Pepe, con no sé quién. Naturalmente. Eso ahora no se puede dar. Existe, porque claro. existe una polarización política. Joder, acabo de decir que y mucha agresividad verbal que no existió de uno nunca. y de otro. Claro. Pero ¿qué tiene que perder el PSOE si la que tendría que perder sería Guardiola? Bueno, aquí hay un problema. Que ¿quién habla con Guardiola del PSOE? Porque eso es lo cierto. ¿Quién habla? ¿Quintana? Que está y que tiene ya el marchamo de amigo de Pedro Sánchez, por eso ha presidido la gestora, o quién habla, Gallardo, que ha perdido las elecciones. Bueno, pero suponiendo que alguien pudiera hablar, ¿qué pierde? Sería Guardiola que dijera, no, yo prefiero pactar con vos en vez de pactar con vosotros. Pues ya Sí, está, la que queda mal es ella. O pero decir, que no pierdes que nada. yo estoy no también en pierdes ese nada. tema, por edad y por vivencia, y por juego político históricamente. Yo te he dicho antes que es una medida importante, comparto la opinión de Ibarra. Ahora bien, ese planteamiento no tiene que plantificarse estrictamente en Extremadura. Yo creo que debe ser un planteamiento más amplio. Y tú lo has dicho, Feijóo y Pedro Sánchez tienen que llegar a un planteamiento de romper ese juego que nunca yo lo he visto, nunca lo hemos visto en la escena política, en la escena pública. Por eso digo que este es un tema... Por cierto, Antonio, te pregunto, a título personal, ¿no te han llamado para opinar sobre la regeneración del PSOE? ¿Sobre la regeneración del PSOE? Podían. Me han llamado para un sitio y otro, y en un sitio he dicho que no quería hablar nada, pero bueno. Te han llamado. Pero fíjate el partido, a ver si al final se lo sacamos, pero vamos a ver que no tan en frío. Fíjate el partidismo a qué extremos llega, y no soy el único, porque el otro día lo comentaba con un grupo de amigos. Antonio Rodríguez Osuna, que a los de derecha nos cae bien, porque Mérida como alcalde está cambiando, cambiamos nuestra fisonomía, no solamente el skyline, sino a nivel de todo, y un tío. Pero si te metes en plan partidista, muchos decían, joder, Antonio,
¿para qué te has metido ahora en las elecciones autonómicas, tan por el partido, qué tal? Porque ya te has vuelto tan más partidista que que la imagen que tienes como alcalde pues no se ve distorsionada, pero dices, ¿qué necesidad tenías tú de meterte ahí? Pero yo bueno, lo que se ha dicho ya, por cierto, es que no se va a posicionar como candidato de secretario hacia la Secretaría General del PSOE. Claro, porque muchos pensamos que tal como lo estaba haciendo alcalde se podía posicionar. Y se ha dicho que su trabajo va a consistir en revalidar la alcaldía. Es decir, que ya ha anunciado que se va a presentar. Yo creo que hay una realidad, aquí hay dos bloques sociales básicos, que son el centro derecha y el centro izquierda. ¿Entiendes? Pero tú y yo somos centro derecha y centro izquierda y somos amigos. Y somos amigos. Entonces, pues por eso digo que hay que plantear ese tema, porque al final estamos en una deriva incomprensible. Por eso digo que yo ahora mismo tengo claro que hay que ir en ese juego, se fue históricamente, pero por eso los dos grandes partidos tienen que plantear una vía de entendimiento. Feijóo y Sánchez habéis dicho, ¿no? Lo has dicho. Deberían. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Y en ese sentido, no creo que el PSOE vaya a irse a la deriva, ¿no? O sea, el PSOE está en sus problemas, como está el PP en sus problemas, con una ultraderecha que lo está manejando, claro. Lo que pasa, Antonio, que yo creo que un factor muy importante de esta polarización es Pedro Sánchez. Bueno, pero yo vuelvo a decir que quizá uno de los problemas que tenemos en este país importante, aunque sea una aparente obviedad, es el tema de la redistribución de los recursos. Yo iba hablando de crédito local, yo no tengo banca pública donde ir ahora, ¿entiendes? El intervencionismo público ha sido siempre claro, el institucional también. Ese es un juego que exige otro juego. Yo iba al Paso del Prado al Banco de Crédito Local a firmar tal. Y iba al Ministerio concreto a jugar el tema de vivienda. Y tiene el apoyo de Juan Carlos Ibarra para hacer viviendas, para mil historias, correctamente. Pero el suelo lo ponía yo, lo ponía el Ayuntamiento de Mérida. ¿Entendido? Quiero decir que ese es el juego. Y en ese juego de los grandes partidos yo he convivido con un UCD, con una APP de PUL, con buenos amigos que estábamos en diferencias opiniones, incluso porque yo fui diputado preautonómico desde el 79. Yo entré en la Asamblea de Extremadura cuando se reconfiguró. Yo soy diputado preautonómico desde junio del 79. Hay fotos en la UNED tuyas. Hay fotos tuyas en la UNED. Oscura, por cierto. Lo que había inventado Claver Arévalo, lo que había inventado Claver Arévalo, constituían los senadores y diputados. Y después de las elecciones generales, que le hace ganar Sánchez de León a UCD, porque era director general con Martín Villa, de Política Interior, Enrique Sánchez de León. Ha fallecido. Entonces se juega ahí, entramos, nos vamos la Junta Preautonómica, la Asamblea Preautonómica, la Junta Preautonómica, a 33 diputados. 33. ¿Cuántos somos del PSOE? 6. Un comunista, Alberto Sor Ramírez. El resto de UCD nos llevamos maravillosamente, no voy a decir la palabra vulgar, maravillosamente. Teníamos esa discusión, efectivamente. Por eso Ibarra cae en ese juego también correcto de decir, oye, porque él estuvo en esa tesitura, claro que sí. Y entonces ese juego hay que recomponerlo. El compromiso de convivencia hay que componerlo, claro. En esa Junta Preautonómica, Antonio, fue donde se determinó por qué vía iba Extremadura, ¿no? Si por la 155 por la otra, si la capitalidad, que fue un... No, la capitalidad no. Espera. Martín, mira... nosotros empezamos el Estatuto de Autonomía, la Junta Preautonómica. El previo, el anteproyecto. El anteproyecto del Estatuto de Autonomía debió ser, pues, en el 79, se aprobó. Después de las municipales, ¿no? El anteproyecto se aprueba en Mérida el 12 de diciembre del 81. Yo llevo la alcaldía desde octubre del 81, por la división de Martín López Heras. Martín López Heras se fue en verano y en octubre accedí yo a la alcaldía de Mérida del 81. Soy diputado preautonómico, evidentemente. Y en la Casa de la Cultura de Mérida de Moreno de Vargas, hoy la UNED, 12 de diciembre del 81, se aprueba el anteproyecto de autonomía. Doblan las campanas, los curas eran buenos amigos y entonces acceden a doblar las campanas. Y luego se aprueba en las Cortes Generales en febrero del 83. El Estatuto donde van al artículo 5 en Mérida, capital de Extremadura. Y sede de la Pero digo, allí es donde ese es el seno donde se discute todo eso. Claro, efectivamente. También la capitalidad. Oye, claro, todo. En esos 2 años. Déjame que terminemos por eso digo que en todos los temas hay que tener sentido de altura. No podemos dar perdón. Qué malo eres, Fran. Déjame que termine el programa cabreando a Antonio Vélez. Mérida es capital de Extremadura. Por eso ahora el carnet conducía y que ella va a Badajoz a sacárselo. Bueno, eso ha dicho Manda huevos, Antonio. Eso ha dicho el delegado concreto, por favor. González, que lo va a arreglar inmediatamente.
Madre mía, bendita. Y yo le ruego que lo arregle rápidamente. Y yo también se lo pido porque si no, la siguiente picota vengo con el hacha. Porque la algodonera la compramos a algunos, donde luego se hizo todo aquello, la compramos a algunos y para eso. Muy compradores. Y allí están, si se hacían las prácticas allí, de camiones y de todo. Yo creo una cuestión. Siguen haciendo. Rafa Angulo, yo creo que Mérida, con el área metropolitana de Mérida, Almendralejo, dominan el 80% de estas termas. Pero el carnet conducido a Badajoz. Pero el carnet conducido a Badajoz. Eso hay que arreglar. Manda narices. Me cago en la mano. Pero no obstante, tus nietos sí se lo van a sacar allí. Sí, porque son de Badajoz mis nietos. Bueno, pero hay que llegar a los que tengan Mérida ya sé. Los dos grandes partidos tienen que entenderse. Los dos grandes partidos tienen que entenderse. No tiene razón Ibarra. Claro. Ahí tienen que entenderse. Yo también los dos grandes partidos. Ibarra y Morales. Si no vamos a un laberinto. Bueno, señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Ha habido, ya ven, tiempo para incluso para hablar de la geopolítica regional y autonómica de Extremadura. Nos vamos. Gracias, Rafael, que tengas un buen fin de semana. ¿Con quién? Contra el Real Madrid jugamos. Es verdad. Contra Castilla. No, Castilla. Ahora se llama Castilla de nuevo. Pero ya no está el Broncas de Arbeloa, o sea que a lo mejor estamos tranquilos. Ojo con lo de, lo he dicho, ha subido el del juvenil, ha subido al Castilla, ¿verdad? Sí. Siempre se ha dicho lo de entrenador nuevo, victoria segura, cuidado. Con que luchen los del Mérida me importa más que el resultado, verles luchar. Que sea así. Antonio, que tengas con un cordial saludo y un recuerdo afectivo a los senadores de la Puerta de la Vida, por parte del Rafa Angulo, de ti y de mí. Sí, además me paran y nos saludan y por cierto, nos sirven también de orientación en algunos programas cuando dicen, eso no es así, exactamente, ¿no? Y sobre todo a nuestro amigo y compañero Fernando Delgado, sobre el que le rectifican algunas cosas históricas. Nos vamos, señores. Gigantesco, Fernando. Sí. Nos vamos. Por cierto, ahora vamos a hablar del Mitja Festival, de la presentación que se ha realizado en Nueva Orleans con otro Vélez. Hoy tenemos Vélez al cuadrado, que es el delegado de Cultura, y el director del Mitja Festival, que estarán aquí precisamente ahora mismo. Enseguida estaremos con él. A ustedes, si quieren seguir, les invitamos de nuevo a estar con nosotros en Televisión Extremeña. Si no, recuerden que mañana de nuevo estaremos en este formato en torno a las 10 menos 25 de la noche con todos ustedes, tanto en la televisión como en nuestros medios digitales. Buenas noches y sean felices. Me conducí. Pues no lo sé, yo me he quedado piedra. Y esta mañana se lo he El delegado del gobierno que es de tráfico no ha hecho nada. Esta mañana está yo en el ayuntamiento, está con